A ver, ¿se me oye ahora? ¿Se me oye? Sí, doctor, fuerte y claro. Vale, pues cuando quieran comenzamos. Estamos a la espera de la confirmación de la transmisión por YouTube del amigo Otto, que es Ok, el encargado de la moderación espero, de este espacio. espero que me avisen ustedes entonces. Sí, señor. Amigo Otto, nos confirman la transmisión por YouTube para poder comenzar con el doctor. Hola Otto, estamos listos. Cordial saludo, amigo Emilio, desde Sao Paulo, Brasil. Bienvenido, muchas gracias por asistir. Bienvenidos a todos. Igualmente Antonio Meriño, desde Málaga. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que están conectados desde otros países. Mucho gusto. Mi nombre es Alba Vega, coordinadora de Educación Continua de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Mi nombre es Alba Vega, a los que no me conocen. Bienvenidos, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas conectadas, en especial a toda nuestra familia secarense, a todos nuestros invitados especiales, a nuestros alumnos de pregrado, posgrado, a los administrativos, docentes invitados de otras instituciones, a este espacio académico virtual tipo conferencia o webinar que ha dispuesto la institución todos los días miércoles, donde se desarrollan temas de actualidad dirigidas por profesionales expertos y reconocidos como máximas autoridades en su campo a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos programada la conferencia denominada Cualidades Físicas y su evolución, aplicación para niños y adolescentes, a cargo del doctor Mariano García Verdugo Delmas. Al doctor tiene una gran hoja de vida. El doctor es doctor en rendimiento deportivo, seleccionador español de atletismo de fondo y medio fondo en 6 Juegos Olímpicos, 19 campeonatos del mundo y 17 europeos, profesor del Centro Olímpico de Estudios Superiores, autor de varios libros y de varios artículos en su área. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos esta conferencia que hoy nos convoca. Le damos agradecimientos al profesor Jesús Lozada, que nos ha hecho este enlace tan importante para esta área que sí necesitamos ese apoyo muy importante del doctor Verdugo. A todos los asistentes, dentro de unos cuantos minutos vamos a tener el link de asistencia. Por favor, lo registran su correo, toda su información, para vuelta de correo enviarle la certificación. Bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a todos. Y doctor, muchísimas gracias por aceptar y bueno, lo escuchamos. Adelante, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes aquí en España, buenos días en toda Sudamérica. Cuando me llamó el profesor Jesús Lozada, pues a mí me dio una gran alegría porque ya le conozco de otras veces y bueno, me comprometí a hablar de un poco del resumen de mi último libro porque es un tema que me he estudiado bastante y que me tiene como muy preocupado, que es cómo evolucionan las cualidades físicas a lo largo del proceso formativo de los chicos. Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción sobre lo que consideramos que es un niño, un puber, un preadolescente. Desde un principio el entrenador debe tener en cuenta que un niño que comienza a practicar deporte no es un deportista, sino un proyecto a largo plazo y está compuesto por una serie de fases diferenciadas. En cada una de estas fases, como iremos viendo más adelante, el tratamiento tiene que ser también diferenciado. Desde que el niño nace hasta que alcanza la edad adulta, se ven modificadas tanto las cualidades físicas como las biológicas como las psicológicas. Y esta evolución hay que conocerla lo más exactamente posible. Y si no se tiene presente, pueden aparecer carencias en el futuro formación que repercutirán en ese proyecto que va a ser un deportista, que puede llegar a ser un deportista de rendimiento.
Existe, por lo tanto, un riesgo de presentar un deporte de adultos a los niños que, aunque se adapte a base de reducir las cargas, reducir las duraciones de la competición, adaptar los reglamentos, no es suficiente. Hay que tomar otras medidas porque acabamos convirtiendo al niño en un adulto en versiones reducidas y no es el problema no está ahí, bajo mi punto de vista. Yo les voy a sacar este gráfico de un estudio, una reflexión que hice hace años sobre los deportistas, los atletas españoles, viendo los que estaban los primeros en el ranking nacional absoluto, en qué momento aparecían en los primeros del ranking en alguna categoría. Y como ven aquí, aparecían de los que estaban en el ranking entre los primeros, aparecían un 8,77% solamente los que estaban entre la edad cadete y juvenil. No sé si las categorías son las mismas en Sudamérica, estoy hablando de menores de 17 años. Aparecían casi un 17% en la categoría junior. Aparecían un 27,27% ya en la categoría sub-23. Y prácticamente la mitad aparecían por primera vez en el ranking, ya siendo categoría absoluta, categoría de mayores, categoría senior. Y esto nos tiene que hacer reflexionar un poco, que todos esos niños que destacan tanto en categorías inferiores, es muy difícil que vayan a llegar a estar en la élite en edad adulta. ¿Por qué? O porque han entrenado mal, o porque no han entrenado lo que tenían que entrenar, porque el tratamiento no ha sido el adecuado, etcétera, etcétera. Pues bien, una carrera deportiva debe seguir unas pautas que tienen que llevar unos objetivos prioritarios a lo largo de la evolución. Aquí tienen una escala que podríamos hablar de edad entre 6 y 34 años, pues los primeros años vean que se va difuminando, cuando está más oscuro es cuando más tenemos que incidir. Hay que incidir en los primeros años en una formación integral. Tenemos que construir personas. Lo primero es construir una persona, porque si no después siempre va a haber problemas. Posteriormente vamos entrando en lo que será una formación deportiva, para posteriormente entrar en la formación hacia el alto rendimiento y por último entrar en una formación hacia lo que sería la reinserción. Pues bien, esto hay que seguirlo de una manera más o menos secuenciada. Si anteponemos unos objetivos a los otros, también nos estaremos equivocando. Y entramos ya en cómo evolucionan las cualidades. Hay un principio que es el principio de la unidad funcional, en la que se sabe que el organismo responde ante todo, ante un esfuerzo como un todo, no por partes. Y esto es aún mayor cuando se trata de edades jóvenes y de niños poco entrenados. En edades jóvenes existe mayor reserva de adaptación, por lo que todas las cualidades se van a interrelacionar más entre sí. Por ello, aunque aquí vamos a tratar las cualidades por separado, hay que tener en cuenta que no se tratan así, que tenemos que hablar de mayor o menor incidencia, porque tenemos que trabajar todas, pero incidimos más en unas o en otras. Y debe entenderse, por lo tanto, que al incidir en una, las otras, por ejemplo, en la fuerza, tenemos que tener en cuenta que están presentes las otras cualidades y en muchas ocasiones puede condicionar y potenciar los progresos. El éxito del entrenamiento está condicionado por la evolución que sufre el desarrollo de todas las cualidades del individuo. Así pues, necesitamos conocer cómo evolucionan estas para actuar en consecuencias con los estímulos adecuados, evitar los inadecuados y esto en cada momento. Y cuando hablamos de esa reserva de adaptación que he citado antes, reserva de adaptación es la capacidad, la posibilidad que tiene un individuo de mejora a través del entrenamiento. Pues tenemos que los niños tienen muy poca reserva de adaptación, es decir, su margen de mejora es enorme. Por el contrario, un adulto ya tiene sus reservas de adaptación agotadas
y solamente aquello que es altamente específico le puede desestabilizar sus sistemas para hacerle reaccionar y que pueda seguir mejorando. Un niño con cualquier cosa, sus sistemas, como tienen mucha reserva de adaptación, se desestabiliza muy rápido y inmediatamente su organismo reacciona y produce las adaptaciones, con lo cual las mejoras son muy buenas. Es decir, un niño va a mejorar solamente por su desarrollo, incluso yo diría que a veces mejora a pesar de su entrenador. Por lo tanto, no es bueno colocarse medallas por las mejoras de un niño. Y vamos a tratar las cualidades una por una, aunque insisto que hay que tratarlas para entenderlas, las vamos a tratar por separado, pero estas interaccionan unas con otras. Y vamos a hablar de las cualidades coordinativas, de las condicionales como la fuerza, la velocidad y la resistencia. Perdón un momentito. Alexa, apaga. Tienen que disculparme, tenía puesta la alarma por el error del cambio del horario. Bien, seguimos. Vamos a hablar de las cualidades coordinativas. La coordinación es el resultado de una función conjunta entre el sistema nervioso central y el aparato locomotor dentro de un movimiento. Y para acceder a una fase es importante haber superado la anterior. Es decir, no creamos técnica, no creamos una habilidad. Esa habilidad se crea porque hay algo anterior en lo que se va a apoyar. Se innova siempre a base de algo previo. Y solamente una vez alcanzado un modelo rudimentario y un automatismo, podemos liberar la consciencia para atender a otros objetivos. Pues bien, hasta el inicio de la pubertad, esto es muy importante, momento en que va a madurar el sistema nervioso central, el niño se encuentra en momentos idóneos para aprender habilidades y técnica. Es una edad ideal para los aprendizajes porque la coordinación está basada en el sistema nervioso central que mientras está en proceso de maduración, es decir, hasta que el niño llega a la pubertad, estamos en una fase en que es más maleable y se le puede influir más. Y dentro de esta edad, la mejor edad para crear el mayor número de estos automatismos es entre los 2-3 años antes de la entrada en la pubertad, ya que en este momento, entre otras cosas, existe una gran capacidad de imitación. Un niño con 11 años le dices, haz este gesto y lo repite. Un adolescente de 17 años le enseñas un gesto y le cuesta mucho más repetirlo. Durante el tiempo en que se produce ese acelerón del crecimiento, es decir, mediada la pubertad o al final, aumentan las dificultades para realizar movimientos precisos y aprendizajes. Y durante esta edad decimos que se entra en una crisis del aprendizaje motor, que casi generalizada y debido, entre otras razones, a esa aceleración del crecimiento y a la previa maduración del sistema nervioso, que se vuelve menos permeable a adquirir nuevas habilidades. Y ahora vamos a sacar un gráfico para ver, siempre entra mejor por la vista los conceptos. Aquí tienen un gráfico en la cual, como ven, en la parte de abajo hay dos escalas, una en azul, que sería las edades de un niño, y en amarillo estarían las edades de una niña. Como ven, poco a poco las niñas con la edad se van anticipando en el desarrollo, de modo que si a los 9 años un niño y una niña más o menos tienen un desarrollo similar, cuando llega el niño a los 15 años y medio, la niña está con una edad de 13,5 años. El nivel de desarrollo sería eso. Es decir, las niñas poco a poco se van anticipando incluso más, hasta más de 2 años. Entonces, una serie de cualidades o capacidades dentro de las cualidades coordinativas, que sería el aprendizaje motor, vean ustedes las posibilidades de incidir que tenemos en ellos. Es decir, como vemos, es máximo a partir de los 10, 9 años y medio en las chicas
y hasta los 13 años en los chicos, 11 y medio las chicas. Si nos referimos a la reacción, tanto óptica como acústica, pues vemos que esto incluso se anticipa. Ahora nos referimos a la orientación en el espacio, que es un poquito posterior. Seguidamente hablamos del ritmo y del sentido del ritmo, y por último del equilibrio. Curiosamente vemos que el sentido del ritmo se anticipa al aprendizaje motor, es decir, cuando queremos enseñar es preferible, una vez que se ha adquirido el movimiento muy rudimentario, insistir previamente en el ritmo, luego ya le perfeccionaremos la técnica. A un saltador de altura es preferible que coja el ritmo de aproximación a enseñarle perfectamente cómo se bate y cómo se pasa el listón. Como vemos, aquí se anticipa el proceso de aprendizaje motor, se anticipa al del aprendizaje. Pues bien, de todas formas, prácticamente todas estas cualidades coinciden en su momento álgido entre los 9 y 12 años en los chicos y 9 y 11 y pico las chicas. Es decir, estaríamos en lo que se contempla como una fase sensible para los procesos coordinativos. Y entonces no podemos perder este tren porque en estas edades hay que incidir fundamentalmente en estos aspectos y olvidarnos de otros que pueden venir más adelante o que aún el chico y la chica no están en condiciones de asimilar. Pero resulta que también, esto se habla poco en la literatura, yo considero que hay fases sensibles, pero hay fases menos sensibles. Y en este momento, cuando llega ese estiramiento largo y rápido, ese crecimiento, se empieza a producir una fase poco sensible, en el cual lo que tenemos que preocuparnos es de que no pierdan lo adquirido en la fase anterior. Tienen que perdonarme porque estoy lógicamente solo puedo dar algunas pinceladas por falta de tiempo, porque cada una de estas cualidades requiere un capítulo entero de un libro. Entonces, estoy dando unas pinceladas únicamente porque no tengo tiempo para más. Bien, pues pasamos a otro que sería la fuerza. La fuerza es una cualidad, es la cualidad principal. Hay autores que dicen que es la única cualidad condicional, que el resto son manifestaciones de la fuerza. Cualquier movimiento viene originado por una fuerza. Cuando un niño está entrenando resistencia, también está aplicando fuerza. Entonces vamos a hacer un breve repaso y rápido repaso a las manifestaciones. Hay muchas clasificaciones, nosotros vamos a coger alguna, coincidiendo con la opinión de algunos autores que nos hablan de la fuerza máxima dinámica, que es la máxima expresión de fuerza, cuando la resistencia solo se puede desplazar una vez. Es lo que conocemos como una RM, una repetición máxima. Depende fundamentalmente del tipo de fibras rápidas, o de la capacidad de reclutamiento y de coordinación inter e intramuscular, que dependen directamente del sistema nervioso. Son factores neurales. Tenemos la fuerza rápida o explosiva, que es la capacidad del músculo para desarrollar gradientes de fuerza muy elevados, pero en muy poco tiempo. Es decir, en el menor tiempo posible. Y depende también de las fibras rápidas, depende también de los factores neurales y depende del metabolismo anaeróbico al láctico. Luego hablamos del metabolismo. Tenemos la fuerza elástica relativa, que se entiende elástica y reactiva. Entendemos por fuerza elástica a aquellas en la contracción se produce tras un estiramiento previo. En estas circunstancias el músculo se contrae de forma más potente y más rápida que tras una posición estática. Y tenemos el sumum de esto sería cuando este movimiento es extremadamente rápido, hablaríamos de fuerza elástica reactiva, que se pone en funcionamiento merced al reflejo de tracción o reflejo miotático. Y tendríamos la resistencia de fuerza, que es la capacidad para mantener un tipo de fuerza de contracciones constante
o muchas repeticiones durante un tiempo, el tiempo que dure la actividad. Y depende del sistema metabólico. Por lo tanto, cuando hablamos de resistencia a la fuerza, tendremos que ponerle apellido, es decir, resistencia a la fuerza aláctica, cuando son movimientos muy rápidos y muy cortos, resistencia a la fuerza láctica, resistencia a la fuerza mixta o aeróbica o anaeróbica y resistencia a la fuerza aeróbica. Hay niños que sobresalen del resto de la población a la misma edad en desarrollo de fuerza y esto no resultaría muy aventurado determinar la potencialidad de fuerza en estas edades. Es decir, por mucho que destaque un niño con 12 años en fuerza, esto no quiere decir que lo vaya a hacer cuando tenga 27 o 28 años. El hecho de que un niño sobresalga no necesariamente destacará en la edad adulta. En la mayoría de los estudios se ha comprobado un aumento constante de fuerza, es decir, el niño va mejorando su fuerza a lo largo de todo su desarrollo. Pero, esto sí es importante, parece que la fuerza aumenta más rápidamente que el volumen muscular, es decir, sin que se produzca hipertrofia, la fuerza va aumentando. ¿Y esto a qué es debido? Al alto componente neural. Es decir, que los componentes neurales que son incentivados por el sistema nervioso se anticipan a la hipertrofia. Y esto ya nos tiene que hacer pensar que los niños tienen que trabajar fuerza siempre que les incentivemos los procesos neurales. Porque, como hemos dicho antes, el sistema nervioso está en un proceso de maduración y es más influenciable. Pero esta responsabilidad de mejora constante no se debe a que esos parámetros lo hagan de una manera uniforme, ya que estos lo hacen de una manera irregular. Hay unos factores estructurales relacionados directamente con la musculatura y se pueden clasificar en hipertróficos, cuando el niño aumenta, o el chico o el adulto aumenta el volumen muscular, que esto será en edades más avanzadas, y también la fuerza depende del tipo de fibras. Cada individuo posee genéticamente una proporción de fibras rápidas, intermedias o resistentes, por hacer una clasificación así un tanto rápida. Depende la fuerza de factores nerviosos, y entre ellos encontramos el ciclo estiramiento-acortamiento, que es entre los que encontramos el reflejo miotático, que se opone al estiramiento. Ante un estiramiento brusco se produce un mecanismo de reflejo miotático que provoca inmediatamente una contracción como un mecanismo de defensa, que para evitar que el músculo se rompa se produce esa contracción, pero que tenemos que aprovechar para hacer el deporte porque son los movimientos más rápidos. Dado su componente nervioso, esto puede ser poco mejorado, pero si puede ser mejorado, hay que hacerlo antes de que el sistema nervioso madure, es decir, antes de la edad puberal. La fuerza depende de factores hormonales, entre otros la testosterona muy superior, la producción en los chicos, y de la GH, hormona de crecimiento. Y estas mayores cantidades se producen en la pubertad o a partir de la pubertad. Y por ello una gran parte de los componentes de fuerza no se van a manifestar hasta que el chico o la chica lleguen a esta fase. Y vamos a volver a sacar nuestros gráficos. Ahora tenemos que sacar, como el sistema nervioso evoluciona de una manera pareja entre chicos y chicas, lo sacamos juntos, pero como la fuerza va a depender en gran parte de procesos hormonales, tenemos que separar los gráficos. Y aquí tenemos el gráfico de los chicos. En ellos tenemos aquí la escala de edades también, vemos que la producción de testosterona es muy baja y cuando llegan a la pubertad se dispara. Fundamentalmente en los órganos genitales, los testículos de los chicos, se producen grandes cantidades de testosterona.
Y como la hipertrofia depende en gran parte de esa producción de testosterona, pues como vemos, la hipertrofia lleva una evolución paralela. Pero en cambio los componentes nerviosos vemos que ya son muy altos y que van a madurar, como vemos, al llegar a la pubertad. ¿Esto qué nos indica? Que tenemos que trabajar la fuerza en los niños, pero incidiendo fundamentalmente en procesos nerviosos, en factores neurales. Y la evolución global de la fuerza pues sería más o menos esta. Por lo tanto, aquí tendríamos una fase sensible, pasada la pubertad, una fase sensible para hipertrofiar, para la hipertrofia, y tendríamos una fase sensible para potenciar los factores neurales. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. En qué momentos tenemos que incidir más en procesos con muy poca carga y muy rápidos, y en qué momentos tenemos que ir aumentando las cargas para producir la hipertrofia. Con respecto a la gráfica de las chicas, que vuelvo a recordarles que se anticipan hasta 2 años y pico a los chicos, pues vemos que en cambio que la producción de testosterona, que sí que va aumentando, pero no se va a disparar como en los chicos. Por lo tanto, la hipertrofia también tiene más dificultades en las chicas, pero los componentes nerviosos son similares y la evolución global de la fuerza pues vemos que es menos, que se dispara menos al llegar a la pubertad. Por lo tanto, igualmente que en los chicos antes de la pubertad, aunque esta se adelanta 2 años, como ven, tenemos la fase sensible para los factores neurales, pero no existe tanto esa fase sensible para la fuerza hipertrófica. Hay que hipertrofiar, sí, pero no les va a costar mucho más así, hipertrofiar a las chicas que a los chicos por ese motivo, porque producen menos testosterona. Si comparamos la evolución de la fuerza entre chicos y chicas, aquí tenemos las dos gráficas, recordamos cómo era la evolución de los chicos y cómo es la evolución de las chicas. Esto que nos indica que en efecto a los 10, a los 11 años hay chicas que superan a los chicos, hay niñas que superan a los niños, pero pasada la pubertad esas curvas se van a invertir y siempre el mejor de los chicos va a siempre ser el mejor que la mejor de las chicas. ¿Que hay chicas que ganen a chicos? Por supuesto. Pero la media y la generalidad es que los chicos adquieren más fuerza que las chicas pasada la pubertad. Y pasamos a otra cualidad, que es la velocidad. La velocidad también tiene sus manifestaciones que las vamos a ver rápidamente. Una es la velocidad de reacción, que es la capacidad de actuar ante un estímulo determinado, visual, táctil, auditivo, y reaccionar en el menor tiempo posible. Desde que se produce el estímulo, un disparo, una señal, hasta que el individuo se pone en acción. Sus prestaciones, por lo tanto, provienen de mecanismos de percepción que son poco o nada influenciables, y del sistema nervioso, que es influenciable en parte hasta que, como decimos, se llega a la pubertad. Está íntimamente relacionada con el tiempo de reacción, que es el tiempo que transcurre entre, como decíamos, entre la aparición del estímulo y el momento en que se inicia el movimiento. ¿Cómo evoluciona la velocidad de reacción? Pues ya a los 5 o 7 años se han comprobado grandes mejoras de la velocidad de la reacción, y esta capacidad sigue aumentando hasta llegada a la pubertad. A partir de esta edad tiende a estancarse y resulta más complicada su entrenabilidad. Esto tiene una reflexión. Tenemos que trabajar la velocidad de reacción en los niños y las niñas ya desde edades muy tempranas, no haciéndoles salidas de tacos. Eso es otro tema. Tenemos que hacerles juegos en los que ante un estímulo respondan lo antes posible, y cuanto más variados mejor. Velocidad frecuencial, otra manifestación, permite realizar el mayor número de movimientos cíclicos, es decir, movimientos que se repiten en unidad de tiempo, y viene determinada por la velocidad en que se alternan
movimientos de contracción y de relajación entre músculos agonistas y antagonistas. Por muy rápido que se contraiga un músculo agonista, si al mismo tiempo, si a la misma velocidad no se relaja el músculo antagonista, no se volverá a poder producir otra contracción. Por lo tanto, la frecuencia será menor. Igualmente, sus prestaciones, ¿de dónde provienen? Fundamentalmente del sistema nervioso. Luego ya vamos viendo que la frecuencia hay que trabajarla también con mucha incidencia antes de la pubertad. ¿Cómo evoluciona? Como depende del sistema nervioso, sigue una dinámica similar a la velocidad de reacción. Es decir, ya desde los 6 años o antes se aprecian mejorías que se van a ir estancando en la entrada de la pubertad. Y esto debe hacernos reflexionar, ya que este tipo de trabajos también hay que iniciarlos desde muy pronto. Velocidad de acción es la capacidad de realizar movimientos simples aislados, por ejemplo, un lanzamiento, vemos aquí en la foto, y evolucionan también de forma rápida y constante. Pero cuando está movimiento gestual, movimiento de acción, lo realizamos con cargas elevadas, eso hay que esperar a que se desarrolle la fuerza. Por lo tanto, no debemos poner para estos movimientos cargas elevadas en los niños antes de llegar a la pubertad. Y tenemos la velocidad de desplazamiento, que es la capacidad para recorrer un espacio determinado en el menor tiempo posible. Depende, por un lado, del sistema nervioso a través de la frecuencia, número de pasos por segundo, y por otro de la amplitud, que tiene un alto componente de fuerza. ¿Esto qué nos indica? Que la velocidad de desplazamiento va a evolucionar de forma geométrica, pero antes de la pubertad, como depende de la frecuencia fundamentalmente, pues la velocidad va aumentando fundamentalmente merced a la frecuencia, y es lo que tenemos que potenciar. Y a partir de esta edad, de la pubertad, lo hace en función de la mejora de fuerza. Es decir, la frecuencia hay que trabajarla fundamentalmente antes de la pubertad y luego trabajar más, incidir más en la potencia cuando se llega a la pubertad. Hasta la entrada de la pubertad, la velocidad de desplazamiento se encuentra equilibrada entre niños y niñas. Decía que con la fuerza pasa igual con la velocidad. Incluso hay niñas que pueden ganar a niños cuando tienen la misma edad cronológica. Una niña con 10 años puede ganar a un niño con 10 años en velocidad. Pero a partir de la pubertad, como las niñas van a generar menos fuerza, los niños, los chicos, a partir de la pubertad, van a producir más velocidad que las chicas, precisamente por el componente de fuerza, en función de la amplitud. Capacidad de aceleración es la capacidad de aumentar la velocidad en un momento, en un tiempo establecido. Y existen diversos factores que determinan esa posibilidad de acelerar una velocidad. Son biomecánicos, musculares, nerviosos, que determinan igualmente que tienen determinados por la fuerza, la flexibilidad o la coordinación. Durante la infancia y la prepubertad aumenta de forma suave, dependiendo, ya que depende fundamentalmente de la potencia. Esto tiene una reflexión. Cuando yo le quiero hacer un test, una prueba de velocidad a un niño de 10 años, yo no le puedo hacer una prueba de 40 o de 50 metros saliendo de parado. No puedo, porque no voy a ver si tiene velocidad o no, porque no tiene capacidad de aceleración, porque no se ha manifestado todavía su fuerza, la fuerza necesaria para acelerar. Tendré que hacerlo como mucho en un tramo lanzado, es decir, si le tomo 40 metros, dejarle que se lance, que acelere 20 metros antes, es decir, le mido 60 metros, pero yo tomo el tiempo desde que pasa por los 20 hasta los 40. Así me aproximaré un poco más para averiguarlo, porque he evitado esa fase de aceleración. A partir de la pubertad se mejora la aceleración, se mejora igualmente. ¿Por qué? Porque se incrementa la fuerza, como hemos dicho antes.
Y por último tendríamos la resistencia a la velocidad máxima, que es la capacidad de mantener una velocidad máxima durante el mayor tiempo posible, de resistir la velocidad máxima. Y esto depende de procesos metabólicos como que se puedan aumentar los reservas de fosfágeno, es decir, de ATP y de fosfocreatina, que son los sustratos de la vía anaeróbica aláctica, la fosfocreatina, y pueden también entender una parte de las posibilidades de generar ATP a partir de la vía anaeróbica láctica. La evolución, pues al depender, entre otros, de la capacidad de almacenar fosfocreatina, el aumento es lineal. No obstante, a partir de la pubertad y dado que se dispara el metabolismo láctico, que también va a influir, pues aumenta considerablemente la capacidad de resistir a la velocidad, merced a que se va a disparar el metabolismo láctico, como vamos a ver cuando hablemos de la resistencia. Y vamos a ver la evolución aproximada, volvemos a sacar nuestro gráfico de antes y volvemos a ver que el sistema nervioso, lo sacamos de nuevo, cómo evoluciona, estamos sacando el gráfico de los chicos, pues la velocidad de reacción, como depende del sistema nervioso, lleva una evolución paralela. La frecuencia de movimientos, como depende del sistema nervioso, fundamentalmente lleva esa trayectoria también. En cambio, la capacidad de aceleración, como tiene un componente alto de fuerza, de potencia, pues vemos que sube, va ascendiendo, pero se dispara en los chicos a partir de la pubertad. Y la resistencia a la velocidad máxima, que es baja al principio, dado que se nos va a disparar en los procesos lácticos, pues se va a disparar a partir de la pubertad. Entonces para la velocidad tenemos que hay una fase sensible para factores neurales en los que tenemos que incidir fundamentalmente, que es antes de llegada a la pubertad, en la infancia y la prepubertad, y hay una fase sensible para procesos dependen de la fuerza, para la potencia, para la resistencia a la velocidad máxima, pasada la pubertad. Si nos vamos al gráfico de las chicas, en algunos aspectos va a ser la misma, tenemos que incidir igual, porque el sistema nervioso, como hemos dicho que tiene unos procesos similares, todo lo que depende de los factores neurales, es decir, velocidad de reacción, la frecuencia de movimientos, la velocidad de reacción, la frecuencia de movimientos depende del sistema nervioso, pero la capacidad de aceleración, pues vemos que no se va a disparar tanto como en los chicos. ¿Por qué? Porque no se disparaba la fuerza. Y la resistencia a la velocidad máxima va a seguir ascendiendo, pero no se va a disparar tampoco porque una parte de ella depende de la fuerza máxima también. Y la velocidad máxima entonces vemos que lleva un proceso también tenso, ascendente, pero no tiene esa inflexión tan brusca como veíamos en los chicos. Por lo tanto, en las chicas también tenemos la misma fase sensible para los factores neurales, pero no existe una fase tan sensible, es menos sensible para los factores de fuerza. ¿Esto quiere decir que no hay que trabajarlo? Ni mucho menos. Hay que trabajarlo mucho, incluso a veces yo diría que más, porque sus posibilidades de mejora son menos. Y vamos, por último, con la resistencia. La resistencia puede definirse como una cualidad condicional que permite retardar y soportar el mantenimiento de un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, así como la rápida recuperación, es decir, no solamente es para dar rendimiento, sino para recuperarse. Decía un amigo mío, no sé qué me pasa, pero cuanto más entreno, más suerte tengo. Bueno, pues como la resistencia me permite recuperarme antes, me permite entrenar más. Cuando se trata de jóvenes, la resistencia, no obstante, tiene que respetar, que cumplir una serie de objetivos, y el principal es potenciar la salud. Para ello debe de cuidarse, de favorecer
esos procesos regenerativos y de recuperación, de provocar adaptaciones progresivas que permitan una progresión. Y vamos a ver entonces una rápida, porque como depende en gran parte del metabolismo, pues vamos a ver un repaso muy rápido de las vías metabólicas. Si yo tengo aquí una escala de velocidad en kilómetros por hora, desde 15 hasta 34 kilómetros por hora, y yo le mando a un individuo que salga corriendo a la máxima velocidad posible, lógicamente por fatiga, esa velocidad, como vemos, va decreciendo. Empieza a 34 y cuando lleva 6 horas, pues prácticamente acabaría andando, por así decirlo. Pues bien, eso depende de la cantidad de energía que pueda estar utilizando en función de tiempo. Y para utilizarla la tiene que ir produciendo. Vemos que está más oscura, esto sería la potencia. Cantidad de ATP utilizada en y reclamada en unidad de tiempo. Vemos que cuando va más rápido va a gastar y va a reclamar más energía en unidad de tiempo que cuando va a 15 kilómetros por hora. Por eso está más oscurecido. Pues bien, yo a este individuo le hago correr a máxima velocidad y ¿qué sucede? De salida va a utilizar el adenosín trifosfato, el ATP, que es la gasolina que utiliza el músculo, que tiene ya disponible de salida. Si sigue manteniendo, empieza a perder un poquito de velocidad, pero ya empieza a entrar en la vía anaeróbica aláctica, porque empieza a utilizar la fosfocreatina. Es aláctica porque no se produce lactato. Cuando sigue corriendo y se va agotando la fosfocreatina, empieza a utilizar el glucógeno, los hidratos de carbono, y entraríamos en la vía anaeróbica porque todavía no está utilizando oxígeno, y láctica porque se produce lactato, y es glucolítica porque utiliza la glucosa o el glucógeno, utiliza los glúcidos. Si sigue corriendo, sigue utilizando los glúcidos, pero ya le ha dado tiempo a oxidarlos, es decir, a combinarlos con el oxígeno, y entraríamos en las vías aeróbicas, que aunque sigue utilizando el glucógeno, ahora la glucosa entra en el ciclo de Krebs, se oxida y empieza a producir ATP por la vía aeróbica. Tanto esta como esta están utilizando el glucógeno, los glúcidos. Si sigue corriendo y se va agotando los hidratos de carbono, las reservas de glucógeno, entraría en una vía, diríamos que 50-50, que utiliza más o menos al 50% el glucógeno que le queda todavía y las grasas. Pero ya más adelante, cuando hablamos ya de esfuerzos muy prolongados, el glucógeno prácticamente se agota y entraría en la vía aeróbica lipolítica. Incluso se consumen también proteínas y entraríamos en la vía lipolítica y proteica, que no es objetivo de entrenamiento, por supuesto, pero que se va a producir. O sea, nosotros cuando entrenamos tenemos que tratar de entrenar las 4 vías, que son la anaeróbica aláctica, la anaeróbica láctica, la aeróbica glucolítica, la aeróbica lipolítica, que son 4 y no 3. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a ver de qué depende la resistencia. Hablábamos de la resistencia aeróbica, que depende del sistema respiratorio, que es el que va a transportar el oxígeno, que depende a su vez de la capacidad vital, la capacidad de los pulmones, y de las veces que respiramos, de la frecuencia respiratoria. Depende también de la capacidad de transporte. Ese oxígeno tiene que llegar a los tejidos a través de la sangre. Por eso va a depender de la capilarización, del número de capilares que rodean un tejido para que lo distribuyan, de la frecuencia cardíaca y del volumen del corazón, del volumen sistólico, de la cantidad de sangre que expele el corazón en cada sístole. Depende del consumo de oxígeno, de la cantidad de oxígeno que se es capaz de consumir. El oxígeno llega a los tejidos, pero no todo el que llega se consume. Cuanto más podamos consumir, más resistencia aeróbica tendremos. Y eso depende del sistema enzimático y hormonal, ciertas enzimas y ciertas hormonas que influyen. Y depende de los sustratos energéticos,
que aquí en las vías aeróbicas entran todos, los lípidos y los glúcidos. Y por último, depende de la economía del esfuerzo, que están hipotecadas por la técnica y por el gasto energético. Y también hablábamos de la resistencia anaeróbica. La resistencia anaeróbica, que cuando se utiliza el glucógeno va a producir lactato, si no utiliza oxígeno es anaeróbica y va a producir lactato, que va a depender de otras enzimas diferentes a las anteriores. Aquí hablábamos de unas y aquí hablamos de otras distintas. Depende de la capacidad para producir lactato. Cuanto más lactato se puede producir, es que se ha producido más energía. De cómo se puede tolerar la acidosis muscular y sanguínea que se produce por estas reacciones, y depende de los sustratos energéticos, que en este caso solo van a ser los glúcidos. El lactato solo sale de los hidratos de carbono, de la glucosa, que es almacenada en glucógeno. El glucógeno se descompone, por así decirlo, se va dividiendo hasta terminar en glucosa, y esa es la única que va a producir lactato. Y entraríamos en la vía aláctica, que depende más que las otras, todas dependen del sistema nervioso, pero esta más porque va a requerir su máxima intensidad, su máxima velocidad de transmisión y su máxima frecuencia. Va a depender de unos aspectos determinados de la fuerza, de otras enzimas y otras hormonas, y de los sustratos energéticos, que son los fosfágenos, el ATP libre y sobre todo la fosfocreatina. Entonces vamos a ver esa resistencia aeróbica que depende de todo esto, del sistema respiratorio, de la capacidad de transporte, del consumo de oxígeno, del sistema enzimático y hormonal, de los sustratos energéticos y de la economía del esfuerzo. Vamos a ver una por una y qué pasa con los jóvenes. Pues bien, la ventilación máxima aumenta con la edad. Un niño de 5 años llega a mover 35 litros por minuto, mientras que un adulto puede llegar a mover hasta 150 litros por minuto. El niño hemos visto que tiene menos fuerza. Los músculos intercostales y el diafragma son músculos y también tienen su fuerza. Por lo tanto, al tener menos fuerza también va a afectar a sus músculos respiratorios. El pulmón del niño es más pequeño, luego tiene menor capacidad vital. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿Cómo lo puede compensar? Respirando más veces por minuto, es decir, con más frecuencia respiratoria. Es decir, podemos estar viendo un adulto que respira lentamente y un niño que respira muy rápidamente, y eso no quiere decir que el niño esté más fatigado. El niño está compensando esa falta de ventilación a base de más frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es mayor en niños, pero es menos profunda. Y como consecuencia de todo esto, el niño tiene menores posibilidades para ventilar. ¿Qué pasa con la capacidad de transporte? La capilarización, no hay distinciones, no se han observado grandes diferencias en la cantidad de capilares que hay en un centímetro cúbico de músculo entre el niño y el adulto. Pero la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico sí que son distintos. Para transportar la misma cantidad de oxígeno, el niño precisa más frecuencia cardíaca que el adulto. La frecuencia cardíaca basal y máxima es superior en el niño que en el adulto, es superior al adulto, pudiendo llegar un niño con 9 años puede llegar a 220 pulsaciones por minuto y estaba bajando 0,7, 0,8 pulsaciones por año. Es decir, no hay que alarmarse que un niño en un esfuerzo con 8, con 9 años esté en 210, 215 pulsaciones. Si le mando a hacer una competición por ejemplo, de campo a través y observo que termina en 160 pulsaciones y se ha forzado al máximo, esto sí que me tendría que preocupar y sería cuestión de llevarlo a revisión y que se estudie ese tema, porque lo normal es que le subiera tan poco. Pero incluso en las chicas se aprecian con una frecuencia cardíaca ligeramente superior a los chicos. Vemos
en los chicos cómo la frecuencia cardíaca y la máxima y la basal van descendiendo poco a poco, se produce una inflexión cuando en la edad crítica, que es la pubertad, pero las chicas todavía vemos que es un poquito superior. El niño se adapta fundamentalmente mediante un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, cuando hacemos esfuerzos, el niño se va a adaptar mejor, se adapta más aumentando su frecuencia cardíaca. En cambio, cuando llega a la adultez, se adapta más merced al aumento de su volumen sistólico. Y esta tendencia va cambiando con el desarrollo, llegando a bajar hasta 20 pulsaciones por minuto entre los 15 y los 5 y los 15 años. Un niño en el estado de equilibrio, de steady state, cuando se dice es bueno que los niños corran y que puedan ir hablando, pues el niño puede ir a 180 pulsaciones, en cambio el adulto debería ir sobre 140 para ese mismo tipo de esfuerzo. Consumo de oxígeno. En valores relativos, es decir, referidos al peso, en mililitros de oxígeno consumidos por cada kilogramo de peso y por minuto, ya apreciamos valores del 90%, incluso se puede llegar al 100% a los 10 años. Es decir, un niño con 10 años genéticamente puede tener un consumo de oxígeno similar al de un adulto, referido a su peso, mililitros, kilogramo, minuto. A partir de la pubertad, en los chicos sigue aumentando, mientras las chicas se estanca o disminuye ligeramente. Hasta los 10 años no se han encontrado diferencias sustanciales, es decir, se empiezan a encontrar las diferencias sustanciales cuando se va llegando a la pubertad. Eso sería la trayectoria de lo consumo máximo de oxígeno, que a la izquierda estarían mililitros, kilogramo, minuto, y aquí abajo entraríamos con una edad, con la gráfica de la edad. Pues vemos que las chicas siguen una trayectoria más o menos igual, pero luego se puede estancar o disminuir. Que esto estamos hablando de procesos naturales. Lógicamente esto es luego influenciable por el entrenamiento. Este consumo de oxígeno se alcanza antes, en los 30 segundos se alcanza antes. Un adulto necesita llegar a su consumo máximo de oxígeno 2 minutos de esfuerzo, con esa potencia. Un niño lo alcanza a los 30 segundos. Hay estudios que compararon un grupo de control con grupo de entrenamiento y no se apreciaron diferencias palpables. Todo esto que indica que antes de la pubertad son poco útiles los trabajos que incidan en el consumo máximo de oxígeno, ya que no solo se lograrán grandes beneficios pasada la pubertad. Ya veremos entonces qué tipo de trabajo tienen que hacer los niños. Sistema enzimático y hormonal. El niño produce suficientes enzimas para desencadenar el metabolismo aeróbico. Con respecto a los sustratos energéticos, el músculo del niño tiene menos posibilidades, es decir, almacena menos glucógeno, sus reservas de glucógeno son menores. ¿Y esto qué implica? Más tendencia a utilizar lípidos. Si tiene menos glucógeno y quiere hacer un esfuerzo aeróbico, lógicamente va a tirar más de los lípidos. En líneas generales, el niño antes de la pubertad está en condiciones para soportar esfuerzos aeróbicos siempre que los esfuerzos no sean monótonos, evitemos las carreras continuas por el tema de la monotonía, que las tareas se puedan fraccionar y alternarlas con ejercicios diversos, que las podamos alternar con ejercicios de acondicionamiento físico general. Y aquí yo pongo una frase que me gusta mucho. Si queremos echar a un niño del atletismo, hablo concretamente, por ejemplo, del atletismo, hartemos a los niños a dar vueltas a la pista. Máximo cuando en algunos colegios todavía se les castiga corriendo al patio. Aquí ya no se ve, pero yo he estado en algunos países que todavía se hace, te has portado mal, pues vete a dar vueltas al patio. ¿Cómo después le podemos incentivar a correr? La resistencia, pasamos la página y vamos con la resistencia anaeróbica, el sistema enzimático y hormonal. Depende también de la tolerancia al lactato, de cómo toleran la acidez, de cómo tamponan esa acidez y de qué sustratos energéticos se utilizan. Vamos por partes. El sistema
enzimático y hormonal. Existe falta de madurez del sistema endocrino antes de la pubertad. Hay estudios que relacionan esta capacidad con la maduración sexual, es decir, cuando se entra en la pubertad, cuando se madura sexualmente, aparecen muchas más posibilidades de producir energía por el metabolismo del anaeróbico láctico. Antes de la pubertad existen deficiencias en la producción de esas enzimas que van a activar estos procesos, especialmente la fosfofructoquinasa, PFK, que son menos y menos activas. Con respecto a la tolerancia al lactato, antes de la pubertad la tolerancia y producción de lactato es muy baja. Igualmente, el poco que se produce, existe deficiencias para eliminarlo. Por lo tanto, en la pubertad, merced a una mayor producción de enzimas glucolíticas que tienen mayor actividad y a la maduración sexual, el metabolismo láctico aumenta en gran proporción. Por lo tanto, vamos viendo que al entrar en la pubertad entramos en una fase sensible para incentivar esfuerzos que incidan en el metabolismo láctico. Pero ¿qué sucede en la pubertad? Que sigue siendo baja la capacidad de eliminarlo. Por lo tanto, las recuperaciones tienen que ser mucho mayores. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? ¿Haciendo un esfuerzo de 45 segundos? No. En la pubertad esto lo vamos a incentivar a través de la resistencia a la velocidad, es decir, esfuerzos cortos de 4, 5, 6 segundos, pero con poca recuperación. 8 veces, 4 segundos, con medio minuto de recuperación. Luego les dejamos recuperar 12 minutos y repetimos. De esta manera va a saturar el metabolismo anaeróbico aláctico y por saturación va a entrar en el metabolismo anaeróbico láctico. ¿Qué sucede con la tolerancia a la acidez? El músculo del niño antes de la pubertad tolera menos acidez. Aquí tenemos otro mecanismo de defensa y aquí tenemos otro mecanismo que le impide producir más cantidad de lactato porque su músculo se va a bloquear antes y va a dejar de producir esas reacciones y esas contracciones. Sobre la capacidad para tamponar esa acidez que se produce antes de la pubertad, esa capacidad no es demasiado alta y comienza a aumentar a partir de la pubertad. Y sobre los sustratos energéticos, antes de la pubertad la capacidad de almacenar glucógeno, hemos dicho que es baja. Esto supone otro mecanismo de defensa y de impedimento ante la acidosis producida por el metabolismo del lactato. Por lo tanto, en líneas generales, los prepúberes, antes de la pubertad, están poco capacitados para producir energía anaeróbica láctica. Por lo tanto, incidir en este tipo de esfuerzos es un absurdo. En cambio, a partir de la pubertad, el metabolismo se va, por así decirlo, ponemos entre comillas, se despierta, pero es preciso que diferenciemos el trabajo de los chicos y las chicas en categorías infantil y cadete, porque las edades, las categorías están hechas por edades cronológicas, y una niña que está en último año de infantil ya está entrando en la pubertad, por lo tanto ya tendría que empezar a hacer esfuerzos de tipo láctico. En cambio el niño todavía no. Y por último teníamos la resistencia anaeróbica aláctica, que dependía en gran parte del sistema nervioso, de ciertos componentes de fuerza, también de un sistema enzimático y hormonal y de unos sustratos energéticos. El sistema nervioso, hemos estado viendo, insistiendo, en que madura en la pubertad. Por lo tanto, podemos influir más en él antes. La fuerza en su aspecto neuromuscular depende también del sistema nervioso. Del sistema enzimático, la capacidad enzimática para desencadenar procesos alácticos ya es suficiente antes de la pubertad. Por lo tanto, antes de la pubertad podemos realizar esfuerzos de este tipo anaeróbico aláctico. Pero ¿qué sucede?
que la capacidad de almacenamiento de fosfágenos es menor antes de la pubertad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que quiere decir que el niño está en líneas generales, el niño, el prepúber y el puber están capacitados para realizar en todo momento esfuerzos alácticos. Pero como cuanto más jóvenes, menos fosfágenos son capaces de almacenar, cuanto más jóvenes los esfuerzos tienen que ser más cortos. Es decir, un niño de 10 años hará esfuerzos de 3-4 segundos, un puber los hará de 5, 6, 7 segundos y un adulto los hará de 8, 10 segundos. También depende de la economía del esfuerzo, de la eficacia y de la eficiencia, que dependen fundamentalmente, están implicados en la técnica. El niño puede realizar movimientos técnicos muy perfectos y muy exactos, como hemos visto, pero eso no quiere decir que sea económico. El niño es menos económico que el adulto ante cualquier tipo de ejercicio, por algunas razones, que tienes un metabolismo basal más elevado, que tiene un metabolismo superior en cualquier potencia del ejercicio, que su frecuencia respiratoria es mayor, que su frecuencia cardíaca es mayor, que la relación entre frecuencia y amplitud, cuando hablamos de movimientos cíclicos, están desproporcionados en pos de la frecuencia, y en líneas generales, antes de la pubertad, se consume más energía ante cualquier tipo de esfuerzo. No obstante, con el entrenamiento se puede paliar en parte esta deficiencia. Resumiendo, volvemos a sacar las gráficas y con esto vamos terminando. Los procesos aeróbicos, aquí tenemos la escala de chicos y chicas, vemos otra vez cómo se adelantan las chicas en color amarillo abajo. Vemos que los procesos aeróbicos ascienden bruscamente. Hay un momento que se van a estancar al inicio, durante la pubertad. ¿Por qué? Porque se produce un rápido crecimiento. ¿Y esto qué implica? Que a veces el crecimiento va más rápido que el desarrollo, es decir, el aparato el locomotor se desarrolla más rápido, crece más rápido que los órganos. Y entonces estos tienen que hacer más esfuerzo para transportar el oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces se puede producir, no siempre, se puede producir un estancamiento, que hay que tenerlo previsto y que si sucede no tenemos que alarmarnos. Para luego, pasada la pubertad, se vuelve a crecer. Con respecto a los procesos lácticos, vemos que son muy bajos, por lo cual es un poco absurdo incidir en este tipo de aspectos cuando podemos incidir en estos de arriba. Pero vemos que de pronto se dispara. ¿Por qué? Por todos esos procesos lácticos que se van a... todos esos procesos enzimáticos, hormonales, sexuales, etcétera, etcétera, que nos van a permitir que se produzca mucho más lactato. Y los procesos alácticos, como vemos, pues van creciendo constantemente. ¿Por qué? Porque ya, como decíamos desde el principio, los chicos, los niños ya están capacitados para hacer esfuerzos de máxima potencia y de muy corta duración, siempre y cuando les dejemos la recuperación suficiente. Así pues, antes de la pubertad estaríamos en una fase sensible para la resistencia aeróbica y durante la pubertad estaríamos en una fase sensible para la resistencia láctica. Y tenemos que saber esto porque tenemos que saber dónde tenemos que incidir y en qué tendremos que incidir. Pero recuerden que cuando hablamos de trabajo aeróbico en estas edades es fundamentalmente en base a las grasas, porque recordemos que almacenaban poco glucógeno. Así pues, es preferible esfuerzos prolongados, aunque sean intercalados, aunque sean fraccionados, pero a potencias bajas, que les incidiendo en el metabolismo de las grasas. Bien, pues la resistencia aumenta siempre de una manera lineal. Si le hacemos un esfuerzo, por ejemplo, de 1000 metros a un niño de 8 años
y a un chico de 17, vemos que ese 1000 metros cada vez va a resultar más rápido. Pero esto no quiere decir que está en base a todos sus parámetros, como hemos ido viendo. Es decir, si hablamos de la resistencia aeróbica, que están saliendo las columnas en azul, vemos que van aumentando y de pronto se estancan para volver a crecer. Pero en cambio, que al principio lo láctico, lo rojo que está saliendo, que es muy bajo, precisamente cuando se está estancando lo aeróbico, se está disparando el proceso láctico. Y por último, el componente aláctico, pues vemos que va creciendo ligeramente, pero de una manera regular. Es decir, ese 1000 va a crecer siempre, pero tenemos que tener en cuenta que aquí lo va a hacer merced a los procesos aeróbicos, por lo tanto es lo que mejor va a asimilar y donde más tenemos que incidir, y aquí lo va a hacer merced a procesos lácticos, que es donde va a mejorar, luego es donde tenemos que incidir, pero recordemos que con grandes recuperaciones, porque precisamente lo aeróbico, que es lo que permite recuperar, ha bajado. Si volvemos a sacar la gráfica que habíamos sacado anteriormente, a medida cuanto menor es el desarrollo, cuanto antes estos cambios de vías metabólicas se van a ir anticipando. Cuanto más joven, el niño va a cambiar antes. Por lo tanto, cuando queremos incidir en alguna vía metabólica de las que tenemos que incidir, los esfuerzos, cuanto más jóvenes, más cortos tienen que ser. Así pues, en lo que estaría en las edades que estamos entrando, pues cuando hablamos de la resistencia aeróbica lipolítica, es decir, extensiva, de potencias bajas, pues vemos que aquí tenemos una escala de infancia, prepubertad, pubertad, adolescencia, pues vemos que durante todo el tiempo hay que incidir, pero vemos que aquí que hay que incidir menos, en cambio hay que incidir más llegada a la adolescencia. La resistencia aeróbica intensiva, es decir, la que ya reclama el glucógeno, vemos que no deberíamos incidir en la infancia, incidir muy poco en la prepubertad, para incidir ya más fuertemente en la adolescencia. Resistencia aeróbica anaeróbica, es decir, la que se aproxima al consumo máximo de oxígeno o a la potencia aeróbica máxima. Hay que posponerlas para el final. Resistencia anaeróbica láctica, igual. Sabíamos que aquí el niño es casi impotente ante este tipo de esfuerzos. Luego hay que incidir más adelante. Y por último, la resistencia anaeróbica aláctica, que vemos que aunque vamos incidiendo más, porque el proceso del entrenamiento tiene que ser más exigente cada vez, pues vemos que se puede incidir durante toda la vida deportiva. Pero curiosamente, esto que hemos dejado en blanco, aquí es donde se incide cuando vemos a esos niños que destacan en momentos prematuros. Es decir, si queremos que una vida deportiva, que el niño destaque mucho en infantil y en cadete, entrenémosles precisamente en las zonas en que no deberíamos entrenar. Ahí tendremos el éxito prematuro, el riesgo y el fracaso deportivo. Si queremos adultos, tendríamos que respetar mucho más esto. Pero siempre respetando esos matices que hemos ido dando de carga y de recuperaciones. Y vamos concluyendo. El niño, esto ya como conclusiones, el niño y el puber no son adultos en miniatura. Sus resultados deportivos y sus marcas apenas guardan relación con lo que sucederá cuando sean adultos. Hay que prepararlo, y pongo en grande y subrayado, hay que prepararlo progresivamente y respetando su evolución. De esta manera, cuando llegue a la edad adulta, será capaz, y tengo que irle preparando para que sea capaz de meterse en una sala de musculación y mover 50 toneladas en una sesión. O correr más de 200 kilómetros semanales a ritmos altísimos. O entrenar más de 6 horas diarias. Jugar hasta 3 partidos por semana durante 8 meses y con una gran exigencia.
o viajar de un lado a otro del mundo recorriendo miles de kilómetros, con lo que supone cambios de horario, comidas, hoteles, sin perder rendimiento. O soportar índices de presión y estrés que serían imposibles para una persona normal. Si no actuamos con esa visión de futuro, la mayoría de los posibles deportistas, aunque nos creemos que con 12 años tenemos un futuro campeón olímpico, se nos van a quedar por el camino. Muchas gracias por su asistencia. Ha sido un verdadero placer y espero que les haya satisfecho. Muchísimas gracias, doctor. Está abierta a cualquier pregunta que de los asistentes estén interesados en realizar. Estoy encantado de contestar lo que pueda. Muchísimas gracias. Escuchamos, señores del auditorio, o algún docente, alumno de pregrado, especialización, diplomado, administrativo. A ver, jóvenes. Siempre cuesta romper el fuego. Aquí tenemos a Julia. A ver, Julia, te escuchamos. Julia, adelante. Yo creo que hay que pedirle al hospedador que ya puede habilitar a los asistentes, que les habilite el micrófono. Pero eso no lo tengo que hacer yo, ¿no? No, 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 profe, tranquilo. no, usted tranquilo, al hospedador. Aquí Amigo hago. Otto. Bueno, profe, mientras habilita, de verdad excelente, muy agradecido con la deferencia de tomarnos en cuenta para esta presentación y resumen de su último libro. De verdad es un orgullo para nosotros tenerlo acá Para mí ha en sido este momento de manera virtual. Muy para mí ha sido agradecido. un verdadero placer. Y pueden contar conmigo siempre que quieran. Muchísimas gracias, doctor. Para los asistentes Escuchamos. está la asistencia para el registro, que la Julia. compartí en chat, y la asistencia para los estudiantes en los programas. Julia, buenos días, adelante. Gracias. Bueno, yo entré un poquito tarde, pero me gustaría saber a qué edad se le puede colocar a los niños, o más bien en qué etapa de desarrollo se le puede colocar a los niños a utilizar pesas. Vamos a ver. Pesas, fundamentalmente lo que van a ayudarnos es a mejorar por hipertrofia. Entonces, lo ideal es, dependiendo de lo que llamemos de pesas, porque pesas se pueden utilizar desde muy temprano. Pero claro, si estamos hablando de una barra de 10 kilos o de 15 kilos, desde muy temprano. Si estamos hablando de cargas máximas, lo que se considera una repetición máxima, eso hay que esperar para mucho más adelante. No obstante, me alegro que me haga esa pregunta y se lo agradezco, porque las pesas hay que empezarlas desde muy temprano, sobre todo la técnica. Cuando hemos dicho que son momentos dúctiles para mejorar el aprendizaje antes de la pubertad. Si yo no le enseño los movimientos para las pesas a un niño o a una niña, no con un palo de escoba, tiene que sentir un poquito de peso, con una barra de 10, de 12 kilos, yo le tengo que enseñar los movimientos porque es cuando mejor los va a aprender. Ya le iré metiendo cargas después. Por lo tanto, entendiendo lo que es el trabajo de técnica de pesas muy temprano, entendiendo lo que es el trabajo de cargas altas mucho más tarde. Muy bien. Okay, José Sánchez. Ok, José Sánchez. Muy buenos días con todos. Un saludo especial para todos los asistentes, especial para el doctor desde allá de España. Le habla José Sánchez desde Ecuador, Ambato. Primeramente, quiero felicitarles de verdad por tremenda exposición que se ha dado en la mañana de hoy. Y quería pedirle al doctor a ver si nos podía apoyar con ese libro de manera digital para ver si nos podemos entonces, como se dice, compenetrar más con toda la información que él en esta mañana nos ha podido brindar.
De verdad, muchas felicitaciones y de verdad que quiero que continúen con este tipo de información. Bien, muchas gracias. Tienen en pantalla la editorial y la página web. El libro ya no es mío, está en posesión de la editorial y ya le he concedido los derechos, entonces hay que comprárselo a ellos. Está en formato digital y está en formato libro en papel. En esa página pueden entrar y lo pueden ver. Se lo suelen mandar si es digital, supongo que lo mandarán vía telemática, y si es por libro lo mandarán por correo. Muy bien. Muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Kilma. Días, mucho gusto. Kilman Peña, estudiante de Ciencias del Deporte. Pues en estos momentos, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. De verdad que es de gran ayuda su aporte, de pronto sus experiencias vividas para nosotros que estamos en todo este tema de la parte de entrenamiento. Por ejemplo, yo por mi parte que estoy, bueno, tengo un poquito de experiencia por ahí, estoy adquiriendo mucho más conocimiento sobre el tema del patinaje, el deporte del patinaje. Y bueno, me alegró mucho, pues, lo último, la última partecita que dijo sobre el tema de los niños, que muchas veces creemos que estamos formando campeones desde tempranas edades. Y yo creo que esas edades son simplemente como para que los niños disfruten, un deleite de ellos. Muchas veces con nosotros como entrenadores o como formadores nos enfocamos en que si el niño ya, pues, es un niño de muy corta edad, pues no, con ese niño no nos vamos a enfocar tanto, sino que nos enfocamos más en que todo en que ya los niños estén un poquito más progresivos. Entonces yo creo que todo va basado en la formación que nosotros vayamos dándole a esos niños. Y muchas veces nos desenfocamos, nos salimos de pronto de contexto, mirando que hay niños que ya son un poquito mayores, por lo menos niños de 10 años, ya creemos que no, que con esos niños ya no podemos hacer nada, y creo que estamos errados en ese punto. Creo pues bueno, yo creería que las edades que se deberían aprovechar más serían los más chicos que están en formación, y esas edades que entran en 10, 11, hasta 12 años, creo que deberíamos ponerle un poquito más de atención, porque son niños que de pronto ya sí están enfocados de pronto al tema de mirar a ver qué podemos hacer y qué podemos sacarle a esos niños. Entonces, muy buena su exposición, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a usted. Yo en eso quería poner un matiz también. Como no me ha dado tiempo a explicarlo todo, porque este libro es la segunda parte de otro libro que habla solamente del proceso formativo. Y ahí hablo de la figura del entrenador. Me alegro mucho que me haya preguntado esto, porque el entrenador de niños debería ser un gran especialista también. El entrenador de niños tiene que tener unas cualidades pedagógicas que no necesita el entrenador de élite, pero tiene que ser a la vez que entrenador, tiene que ser maestro. Pero a la vez tiene que saber tanto de alto rendimiento, tiene que saber mucho, porque tiene que poner al niño por el camino correcto, porque solo hay un camino, los demás son todos erróneos. Entonces, si no sabe por el camino que le tiene que llevar, pues también estaría equivocado. Es decir, tiene que ser maestro y un gran entrenador. Gracias. Hay una pregunta del señor Uciel Sarmiento Espíndola. Adelante. Bueno, buenos días. Sí, me escuchan, sí. Bien, siga. Perfectamente. Sí, perfecto. Buenas tardes, profesor Mariano. Bueno, yo personalmente estoy muy contento. He leído varios de los libros que usted ha compartido a toda la audiencia. Y yo quería hacer una pregunta que me ha tenido un poquito, me ha tenido atrapado. Quería preguntar, este chico, Jakob Ingebrigtsen, el noruego campeón olímpico en 1500 y que ha tenido un desenvolvimiento en el atletismo mundial desde edades tempranas, usted como experto, ¿qué considera o cuáles considera que sean las directrices que se han seguido para que tenga este tipo de desarrollo, por así decirlo, a tempranas edades? Bien, yo Esa no sería sé. mi pregunta, profesor. ¿De dónde nos hablas? Hola, Uciel. ¿De qué país nos escuchas? Estoy conectado desde Ok. Bien, Adelante, doctor. voy a responder.
a mí no me gusta hablar de cosas que no conozco. Desde luego, este atleta del que me habla es una excepción. Y de lo que ha hecho, con una excepción, no sé lo que han hecho. Con él está clarísimo que ha dado resultado. Lo que no sabemos es cuántos se han quedado por el camino por intentar hacer lo mismo, porque el talento que tiene este atleta, pues es difícil encontrar otro. Ya decía Medvedev que solo 1 de cada 10.000 niños tiene talento deportivo. Es posible que este atleta sea uno de esos 10.000, pero nosotros tenemos que seguir unas directrices, porque seguramente que lo que ha valido con él no va a valer con otros niños. Además, y incidiendo un poco, ya desviándome un poco de lo que me ha preguntado, que insisto, como no sé exactamente el proceso que ha seguido, ha entrenado, lo que sí sé es que entrena con su padre y que con sus otros hermanos, aunque han sido buenos, no han sido tan buenos ya. O sea que, aunque la genética es la misma, pues parece ser que el mejor es el pequeño y que a lo mejor con el pequeño ha estado corrigiendo errores que se han cometido con los mayores. No lo sé, lo ignoro. Pero lo que sí que quería decirles es que los niños, a cuenta de lo que ha salido antes también, los niños tienen que disfrutar, pero con objetivos. Ojo con eso, que conmigo los niños se lo pasan muy bien. Si el niño va a una escuela deportiva solamente porque se divierte, cuando llega a la pubertad o a la adolescencia va a encontrar diversiones que le van a costar menos esfuerzo, si su objetivo solamente es la diversión. La diversión nunca debe, bajo mi punto de vista, nunca debe ser un objetivo, tiene que ser una consecuencia. El niño tiene que aprender que con esfuerzo se consiguen objetivos, y cuando el niño consigue con su propio esfuerzo alcanza un objetivo, ese niño es feliz. Por lo tanto, hay que hacer cumplir los objetivos, ser serios a la vez que divertidos, pero insisto, el objetivo es la formación, pero hay que hacerla divertida, hay que hacerla lúdica, pero no venir a jugar que lo paséis muy bien, porque si ese es solo el objetivo, los niños cuando llegan a la edad adulta, que empiezan a tener otras amistades, que empiezan a buscar otras cosas, van a buscar la diversión en sitios que les cuesta menos esfuerzo. Doc, tenemos 2 preguntas más. Hay una en el chat y hay otra de Camilo Acosta. Le voy a leer inicialmente la del chat de Jesús Chamorro, que pregunta: de estas cualidades físicas me pregunto si hay algún cambio en las poblaciones especiales como los autistas. ¿Qué precaución puede tomar en esta población? Y ahorita seguimos con la pregunta de Camilo. Adelante, doctor. Lamento no poder contestar esa pregunta porque es un tema que yo nunca he entrado en él, y en eso hay doctores que saben mucho más que yo, entonces prefiero no hablar de ello porque lo ignoro. Bueno, muchas gracias, doctor. Seguimos con Camilo. Adelante, Camilo. Hola, muy buenos días o tardes en España. Mi nombre es Camilo Andrés Acosta Borges, soy estudiante de Ciencias de Deporte y la Actividad Física en SECAR. Soy de Corozal, Sucre, en Colombia, y me gustaría preguntarle, ya que soy un asistente en formación en una escuela deportiva de atletismo, de cómo, o sea, yo soy encaminado a la parte técnica, a la parte de velocidad y potencia de los niños mayores de 17 años o 15 años, pero quisiera saber qué parte lúdica o parte recreativa debo tener en cuenta para poder enseñar la técnica a niños que son menores de 12 años, ya sea rango de 9 a 12 años, para que no se sienta como una monotonía y tampoco una exigencia, ni tampoco sea algo de forma estricta, sino que se pueda incentivar la técnica sin necesidad de ser muy estricto en este camino. Muchas gracias. Bien, vamos a ver, eso va a depender mucho de las capacidades creativas del propio entrenador, del propio profesor. Hay cientos de miles de juegos que se pueden y que están publicados, y solamente, incluso yo creo que en internet.
juegos para mejorar la técnica, pues aparecen. Yo no puedo decirle uno concreto. Lo que sí, al cabo de esto que se me ha quedado en el tintero, como bueno, se han quedado muchísimas cosas. Cuando, como hemos dicho, en referente a esto que me habla de la velocidad en los niños, y hemos visto que la velocidad depende de la frecuencia y de la amplitud, y que al principio la amplitud prácticamente se manifiesta muy poco porque existe poca fuerza y poca potencia, y que yo lo que tengo que incentivar es la frecuencia. Yo lo que debo medir antes de la pubertad fundamentalmente es la frecuencia. Es decir, yo si quiero saber si un individuo tiene talento deportivo para la velocidad, no le debería hacer un sprint de 60 metros. Le pondré 60 metros limitándole la zancada. Es decir, yo le limito la amplitud, le pongo señales a un metro 15, y le obligo a correr a la máxima velocidad que pueda, pero siempre pisando entre las señales. De esa manera, si corren 5, no va a ganar el que más velocidad tiene en ese momento, va a ganar el que tiene más frecuencia. Y el que tiene más frecuencia, cuando le venga la fuerza, ese será más veloz. Gracias, porque, como ve, se quedan cosas en el tintero y luego, gracias a las preguntas de algunos de ustedes, pues salen. Doctor, ¿podemos una última pregunta? Por supuesto. Carlos Parra, por favor, te escuchamos. Buenos días, buenas con todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Parra y yo soy de la ciudad de Ambato, del país de Ecuador. Una excelente exposición. Doctor, como decía un compañero de la pregunta, claro que todas las personas no tenemos el mismo biotipo. Acá en nuestro país, en mi ciudad especialmente, el biotipo de niño es entre la estatura de 1,40 a máximo tendremos 1,60 en la edad comprendida en los 13 años. Y la desnutrición y la falta de alimentación es la que a veces nos limita a trabajar en potencia y en la frecuencia que tenemos. Algo, por ejemplo, yo estaba leyendo algo de aminoácidos, pero eso viene para ya niños de 15, 16 años en adelante, doctor. No sé si estoy algo que me pueda ayudar. El factor genético, lógicamente, es un factor fundamental. Entonces, cada uno en su país tiene que jugar con lo que tiene, ¿no? Entonces, aquí, el tema de la nutrición, pues, lógicamente, es un factor esencial. Al cuerpo hay que darle lo que se gasta. Si gasta tanto, hay que reponerle tanto. Entonces, es un problema. Yo no tengo la solución. La solución es una cuestión económica. Y la cuestión económica depende ya de cada país. Yo lo único que puedo decirles es que cada uno, pues, dentro de lo que puede, las posibilidades que tiene, pues, la conciencia, a mí tendré la conciencia tranquila si con el material que tengo hago lo mejor que puedo. Lógicamente, en ciertas condiciones es muy difícil que salga un campeón olímpico cuando nos encontramos con gente como los alemanes o los austriacos que tienen una media de 1,90 m y las chicas de 1,76, 1,78. Lógicamente estamos en desventaja. Pero a lo mejor en otras especialidades, como puede ser la resistencia, teniendo en cuenta la altitud que hay en ciertos sitios, pues ahí a lo mejor sí que tiene más posibilidades. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a muchas personas que quieren hacer muchas preguntas. Igual forma, saludos a todos los asistentes, a todos los que nos están saludando desde otros países, al Vino Hilario que nos está hablando desde Perú. Hay algunos docentes desde Cartagena. Muchísimas gracias. Profesor Lozada, no sé si usted tiene algo que agregar. Hola. Bueno, no, nada, por acá hay una pregunta del señor Albino Hilario Jorge. Vamos a moderarla. ¿Qué tanto puede influir la psicomotricidad en el predeporte y la formación del niño? Perdón, no he entendido bien la pregunta, ¿me la puede repetir? ¿Cómo no? Sí, señor.
Alviño Hilario dice, ¿qué tanto puede influir la psicomotricidad en el predeporte y la formación del niño? Bueno, pues si a mí me preguntasen que diera un porcentaje, yo diría que un 95%. El problema de las escuelas deportivas es que, en general, en muchos sitios, la educación física no ha resuelto ese problema. Y cuando nos llegan a las escuelas o a los clubes, tenemos que reeducar aquello que tenía que estar implícito en la educación física en los colegios, que es precisamente eso. Sí. Bueno, doctor. Doctor, pues no queda más nada, sino solamente darles muchas gracias por todo este apoyo que nos ha brindado en el día de hoy de parte de toda la familia secarense. Gracias por estos aportes que son de suma importancia para todos los docentes, alumnos en formación, docentes que tenemos invitados desde otros países. Muchísimas gracias. Al profesor Jesús Lozada, docente del programa de Ciencias del Deporte y coordinador del área de deporte en posgrado. Muchísimas gracias por su colaboración. A todos los asistentes, gracias por acompañarnos en este webinar. Y no olviden diligenciar la encuesta que está en el link para enviarles la certificación a vuelta de correo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana y esperamos pues que sea de suma importancia. Hagamos aprovechado toda esta gran información que nos acaba de dejar el doctor. Feliz día, muchísimas gracias. Y para usted, doctor, feliz noche. Bueno, pues muchísimas gracias y ya saben que pueden contar conmigo para lo que quieran. Muchas gracias a Jesús por haberse acordado de mí y muchas gracias al CECAR por haberme invitado. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Feliz ¿Cómo tarde. no, doctor? Muchas gracias a ustedes. Esperamos contar más adelante y estamos a mediano plazo coordinando por allí a ver cómo nos podemos integrar para algunos trabajitos de investigación que están caminando por acá. Contar con su apoyo sería súper valioso. Además de todo, un honor. Excelente. Muy bien, pues hasta muy pronto y buenas tardes, buenos días. Sí, señor. Buenas Muchas tardes, gracias. buenos días. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias acá a los asistentes desde Ecuador, Perú, México, España, Chile. a los muchachos de la Corporación Universitaria del Caribe, a los estudiantes de preparación física del cuarto semestre, de entrenamiento deportivo, de las electivas de entrenamiento infanto-juvenil, de entrenamiento en ambientes especiales. Les pido el favor, diligencien los formularios de asistencia, tanto para la certificación, ya los voy a compartir acá, el de la certificación nuevamente, como el del programa, para poder preparar nuevos eventos de este tipo, con temáticas que sean de su interés, además, y que puedan además nutrir la formación permanente que promovemos en los programas de pregrado en ciencias del deporte y la actividad física y desde la especialización en ciencias aplicadas de entrenamiento deportivo, así como desde el diplomado en actividad física y actividad físico-deportivo infanto-juvenil. He dejado allí en el chat los enlaces de los respectivos formularios. Sí. Muchísimas gracias a todos. Qué grato haberlos escuchado y estar aquí compartiendo con ustedes. Profesor Lozada, muchísimas gracias por su acompañamiento en esta actividad. Feliz día a todos. Y es todo, muchas gracias. Me quedaré un ratito por aquí esperando si hay alguna consulta, algo para el cierre. ¿Cómo no, profesor Alexandro? Gracias a usted también por asistir. Esperamos se cierre próximo a la matrícula para que podamos arrancar ya con el primer semestre de especialización de esta tercera corte.
A nuestro amigo Otto del sistema le pedimos el favor, yo creo que ya podemos parar la transmisión en vivo. Para que no quede tan pesado cuando vayan a revisar en el YouTube. Igualmente vamos a detener en este momento la grabación.